Capítulo 3, versículo 14. Así que vamos a ver vamos a estar ahí en la escritura, vamos a ver algunos otros textos. Hermanos, tengo varios versículos que vamos a estar mirando. Quizás por razón del tiempo no los vea todos, voy a tratar de poder leerlos, hermanos. Si usted tiene para apuntar mejor, la grabación está también allí, usted lo puede escuchar más adelante, hermanos, si usted lo desea así. Pero vamos a ir, hermanos, a tratar de cubrir todos los textos que tenemos en el día de hoy para hablar sobre este asunto, hermanos. El sermón, como la vez pasada, va a ser un sermón expositivo, sistemático sobre la enseñanza, hermanos, de la inspiración de las Escrituras, la inspiración de la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos un pasaje que es la base de esta enseñanza bíblica, hermanos. No es el único texto que habla sobre ese asunto, pero es uno de los más, hermanos, usados y claros en cuanto a este asunto de la inspiración. Si usted lee conmigo, hermanos, en el versículo 14, la Escritura dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición que nos permites a poder reunirnos, Señor, en un lugar así, poder alabarle, Señor, exaltar su nombre y poder, Señor, proclamar ese precioso libro abiertamente, Señor. Te pido que lo uses conforme a su voluntad, Señor. Usa el mensaje a pesar del mensajero, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Son palabras del apóstol Pablo. Escribió la segunda carta a Timoteo, como él lo describe, su hijo en la fe. Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe. Hermanos, esa segunda carta, básicamente Pablo se despide de Timoteo. Pablo está a punto de morir. Y según, hermanos, lo que vemos en las Escrituras, lo que Pablo está haciendo es entregando ahora el ministerio, hermanos, a Timoteo y dándole ánimo para que él continúe ahora con el trabajo que ya Pablo, por razones de que Nerón le iba a quitar la vida, ya no iba a poder hacer en ese tiempo. Y, hermanos, si usted se nota en el pasaje, ahí en el contexto, para no entrar mucho en el detalle porque no es la intención, pero es difícil, hermanos, poder hablar sobre un pasaje de la Escritura y no considerar lo que se está diciendo anteriormente, por qué él se está diciendo. Pero si usted nota, hermanos, Pablo está hablando de malos hombres, de engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, y luego le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En otro pasaje de las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo revela quién enseñó a Timoteo desde la niñez las sagradas Escrituras, como dice en el versículo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces el ánimo que Pablo está dando a Timoteo es que él, a pesar de los engañadores que van a venir y van a engañar, él dice: tú persiste en lo que has aprendido y en lo cual estás persuadido, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego le dice en nuestro texto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Timoteo fue un joven que desde la niñez, hermanos, fue instruido en la palabra de Dios. Su abuela lo hizo, su madre Eunice también, hermanos, tuvieron una influencia
en la vida de Timoteo, tanto que cuando Pablo llega a esa región, él decide llevarse a ese joven con él en sus viajes de misiones, y así entonces el apóstol Pablo y Timoteo comenzaron esa relación de hijo, padre, padre, hijo, y hermanos, fue de mucha bendición Timoteo para la vida del apóstol Pablo también. Dios lo usó, él llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, a la cual el apóstol escribe la carta a los Efesios también en ese momento. Pero hermanos, la declaración que el apóstol Pablo hace aquí, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, hermanos, el Nuevo Testamento se está en proceso de escribirse, se está escribiendo. De hecho, hermanos, cuando él dice toda la Escritura o las Sagradas Escrituras, es una forma en cómo en ese tiempo se conocía el antiguo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, para ese tiempo el Antiguo Testamento, se recordará, ha sido traducido del hebreo al griego, fue traducido incluso 250 años antes de que el Señor Jesucristo viniese. Ya está la escritura del Antiguo Testamento canonizada, ordenada, y ya tienen, hermanos, escritura en ese tiempo. El Señor Jesucristo lo usó, los apóstoles usaron la escritura, y luego a ellos se les pide que escriba lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pero, hermanos, dice el apóstol Pablo aquí, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, es inspirado por Dios. Hermanos, ¿por qué es tan importante que entendamos esta verdad de la inspiración de las Sagradas Escrituras? La respuesta a esa pregunta, hermanos, es de superlativa importancia. Hermanos, no es importante, es importantísimo. Hermanos, si tenemos en cuenta que lo que nosotros creemos depende de eso, de lo que creemos en relación a eso, a esa verdad de la Escritura, hermanos. Lo otro es que a lo largo de los años se ha desarrollado diversas teorías acerca de la inspiración o del origen de la Biblia, de la palabra de Dios, aunque la mayoría de esas diversas cuestiones o diversas ideas, hermanos, no tienen un buen sustento, una buena base, un buen supuesto, ¿verdad? Que uno pueda decir, bueno, eso está correctamente basado, etcétera, hermanos. Son posiciones o argumentos que no tienen, como dije, en su mayoría un buen sustento sobre eso. Por ejemplo, hay quienes asumen que Dios dictó literalmente todas las palabras de la Biblia. Ahora, hermanos, y bueno, esa misma gente asume que los autores eran simples secretarios, que ellos estaban simplemente escribiendo lo que Dios estaba dictándole a ellos. Y hermanos, si eso fuera cierto, entonces el lenguaje y el estilo literario de la Escritura fuera exactamente el mismo. En ese sentido, fuera el mismo de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis. Sería un mismo sistema, ¿no? Y sin embargo, hermanos, podemos leer que los autores muchas veces expresan sus emociones, sus sentimientos, O sea, ellos están hablando, ¿no? Si eso fuera cierto, hermanos, pasajes como Romanos capítulo 9, versículo 1 y 3, Pablo se describe a sí mismo, hermanos, como deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, de quienes son mis parientes según la carne, y comienza a hablar el apóstol Pablo de su deseo de que los judíos sean salvos. Y en Hechos capítulo 12, capítulo 21, versículo 13, hermanos, y otros pasajes, estaba leyendo el libro de Efesios esta mañana, y hermanos, es ver la Escritura y pensar que si eso fue lo que ocurrió, entonces eso no tiene sentido, porque si es Dios quien está dictando, entonces, ¿por qué se lee de esa forma, ¿no? En ese aspecto, en Hechos capítulo 21, versículo 13, el contexto está el apóstol Pablo con ese deseo que él tenía de ir a Jerusalén, de predicar el evangelio a los judíos, y el Espíritu Santo le ha revelado una y otra vez lo que va a pasar con él en Jerusalén, y en eso viene un profeta que viene y toma el manto de Pablo y hace una escena, hermanos, dramática, y luego concluye diciendo que a la persona que es dueña de ese saco le va a ocurrir exactamente lo que acaba de ver, y todos, Lucas incluido, se lanzaron sobre el cuello de Pablo y le dijeron, no vayas a Jerusalén, no te vayas, y Pablo los interrumpe diciendo, ¿por qué amargáis mi corazón? ¿Que no sabéis que estoy dispuesto a ir a Jerusalén y a morir si es necesario?
Entonces, si Dios está dictando eso, entonces esos pasajes no tendrían ningún sentido en ese aspecto. Algunas otras posturas, hermanos, asumen que solo ciertas partes de la Biblia son inspirados, pero no todas. Ahora, hermanos, eso es muy delicado, eso es muy peligroso además. Asumir que toda la Biblia, como dice la Escritura, es inspirada por Dios es lo más lógico, lo más congruente, es lo necesario, hermanos. Pero asumir que solo una parte de la Escritura ha sido inspirada, pero no toda ha sido inspirada, hermanos, es algo muy, como dije, delicado, porque lo que va a hacer es y lo que va a lograr es que el lector se convierta en el juez de lo que es inspirado y lo que es no. Por eso, de una manera arbitraria, va a tomar lo que él cree que es correcto, lo que él cree que es verdad, y lo otro simplemente lo va a rechazar, hermanos, y eso no es correcto. De hecho, hay un movimiento llamado neortodoxo que enseña que la Biblia es verdad solamente si usted cree que es verdad. ¿Imagina? O sea, dice esta teología, que la Biblia es verdad solamente si usted cree que es verdad. ¿Ya? Tremendo. De manera que depende de cada individuo creer o aceptar lo que mejor le convenga. Por eso, hermanos, para algunos no es verdad acerca del infierno y simplemente, ¿por qué? Porque tienen esa teología dentro de sí, están hechos de esa forma, hermanos, allí creyendo que la Biblia es verdad si yo creo que es verdad. Y hermanos, como dije, eso es peligroso. Lo más grave, hermanos, de todo es que esas teologías están influenciando el cristianismo moderno y, hermanos, nosotros estamos muchos aceptando mensajes que niegan la salvación por fe, la realidad del infierno, la caída del hombre, la creación en 6 días literales. Hay una nueva filosofía teológica, hermanos, que enseña que Dios sí es el creador, pero que hay un creador y que sí, bueno, podemos admitir que hay un ser superior que lo creó, pero dejó todo que evolucionara con el tiempo. Entonces eso es algo que incluso cristianos están aceptando, esa enseñanza, hermanos, evolutiva, ¿no? Teológico, ¿verdad? Aceptamos la realidad de un Dios, un ser superior, pero que la tierra sí evolucionó. No es así, ¿ya? Realmente no es así. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos pensando que la tierra tiene millones y millones y millones y millones de años, ¿verdad? Como diría aquel hombre. Pero la realidad es que no, hermanos. O sea, Dios no creó los cielos y la tierra en millones. Y Génesis 1 y 2 tiene una separación de mucho tiempo allí que desconocemos y que el día 1 y el día 2 no es un día literal, sino millones de años. No es un día literal. La palabra en el hebreo hace referencia a un día. De hecho, Dios se encargó de que entendiéramos que fuese un día cuando dice y fue la tarde y la mañana del día 1. Y fue la tarde y la mañana del día 2. Y de esa manera se cuenta el día en el calendario judío. ¿Usted se acuerda? Comienza el día a las 6 de la tarde, termina a las 6 de la tarde del día siguiente. La tarde y la mañana del día siguiente. Entonces fue un día. Y ahí estamos muchos pensando que, que la tierra tiene 100 millones de años. Una de las frases que muchos de nosotros recordamos, hermanos, de aquella ocasión en la que el Señor fue tentado en el desierto, ¿usted se acuerda? De aquella ocasión el Señor dice la Biblia, que el Espíritu Santo le llevó al desierto, y en el desierto, después de 40 días y 40 noches ayunando, vino Satanás personalmente a tentar al Señor Jesucristo y le dijo, ¿tienes hambre? Di que estas piedras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le responde, ese versículo que muchos conocen, hermanos, de la Escritura, dice, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, hermanos, de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. De la boca de Dios. Hermanos, en esa frase el Señor Jesucristo nos describe el proceso de lo que involucra básicamente la inspiración de las Sagradas Escrituras. Salieron de la boca de Dios. No como un dictado, sino como una inspiración. Y la palabra inspiración, decíamos la vez pasada que lo que significa la traducción, hermanos, es básicamente un aliento, el soplo de Dios. Es eso. Dios sopló, salió de la boca de Dios, Dios los inspiró. Entonces en esa frase se revela ese proceso, hermanos. La palabra de Dios ha salido de la boca de Dios. Es decir, son exhaladas por Dios. Dios las exhaló.
Dios la sopló. Hago ese énfasis, hermanos, aunque es bastante evidente, porque cuando estamos hablando de la inspiración, estamos hablando del proceso mediante el cual Dios obró, Dios habló y lo hizo por medio de escritores humanos. Es eso lo que la Biblia enseña. Sin destruir sus personalidades individuales, sus estilos. Y, hermanos, lo hizo para producir escritos divinamente auténticos y hermanos, inerrantes. Es la palabra clave también sobre ese asunto de las Escrituras. Es inerrante. Ahorita vamos a ver un poco a qué hace referencia ese asunto de la inerrancia, hermanos. Pero ¿qué es la inspiración entonces de las Sagradas Escrituras, hermanos? Lo acabo de decir. Es un proceso por el cual el Creador nos ha comunicado las palabras que han salido de su boca. Muchas personas al escuchar que la Biblia fue inspirada por Dios entienden el concepto de inspiración como se entiende el concepto de inspiración de un artista, que un día se sentó allí en su silla y puso las hojas y puso su atril y agarró sus pinceles y se inspiró y comenzó a hacer una obra de arte, o como se entiende como un músico, ¿no? Que un día agarró su guitarra y comenzó a pensar y se inspiró y hizo una canción. Y a veces pensamos que la inspiración, hermanos, de la Biblia fue algo como así. Estaban ahí los apóstoles y un día de la nada agarraron un lápiz y una hoja de papiro o una tabla y comenzaron a escribir allí y de esa manera, hermanos, nació la Escritura. Bueno, hermanos, teológicamente hablando es otro asunto. La inspiración, teológicamente hablando, hermanos, es otro asunto. En teología, cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, lo que está diciendo es que los autores humanos fueron dirigidos y estuvieron bajo la influencia del Señor en la presencia del Espíritu Santo. Mientras registraron ellos las palabras que Él mismo les instruyó que escribieran, que Él mismo les sopló, que Él mismo les había soplado allí, respirado en ellos. Entonces, cuando hablamos teológicamente hablando, hermanos, sobre la inspiración, lo que estamos diciendo es que sí, habían autores humanos, fueron seres humanos, santos, como dice la Escritura en ese pasaje, santos, hombres de Dios, dijo el apóstol Pedro, que hablaron siendo influenciados, siendo supervisados además por el Espíritu Santo, que estaba, hermanos, en el completo control sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, hermanos. El Señor le dijo a Moisés le dice al pueblo de Israel lo siguiente. Él dice aquí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, yo quiero que se vaya conmigo a ese pasaje, Deuteronomio capítulo 18, vamos a ir a ese pasaje. Así que Deuteronomio, vamos a ir capítulo 18, versículo 18. Como dije, hermano, vamos a ver un poco de Biblia ahorita, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible en eso. Pero sígame con su vista, ese pasaje lo vamos a leer, versículo 18, capítulo 18. La Escritura dice así. Moisés está hablando y dice, porque profeta les levantaré. Bueno, el versículo anterior dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, hablando de Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a poner sus palabras en la boca de esa gente. Y dice, y Él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces claramente está diciendo Dios, la Escritura, que Dios mismo iba a poner sus palabras en la boca de esos profetas. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Porque al final, hermanos, no son los hombres los que hablamos, es Dios quien habla a través de los hombres. No fue Pedro que habló, fue Dios que habló a través de Pedro. No fue el apóstol Pablo que lo dijo, ¿no? Como alguien dijo una vez, tratando de argumentar su posición acerca de un asunto en particular, sobre si la mujer debe o no debe. Estudiando las Escrituras, la conclusión, eso lo dijo Pablo como si es Pablo quien está hablando. No tener en cuenta la inspiración, es decir, Dios es quien está hablando a través de ese hombre, hermanos,
que tuvo el testimonio, además de ser un apóstol de Dios, del Señor Jesucristo, Él lo llamó personalmente, lo instruyó, lo entrenó y como le dijo a Ananías, yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor se encargó de que Pablo entendiera cuán necesario era que se sufriera por él. Hermanos, si en Jeremías nosotros vemos, ahora sí vamos a ver rápidamente la escritura, hermanos, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mismo pasaje, versículo 9, y extendió su mano, Jehová su mano, y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto ¿qué, hermanos? Mis palabras, ¿en dónde? En tu boca. No era que Jeremías un día se levantó en la mañana y ahora soy profeta y comenzó a hablar sandeces o disparates. No, él comenzó a hablar lo que Dios había puesto en su boca, sus palabras. Y comenzaba entonces Jeremías. ¿Y cómo se evidenciaba o diferenciaba en ese tiempo que habían falsos profetas? ¿Cómo se diferenciaba un verdadero profeta de Dios con un falso profeta? Bueno, se diferenciaba en si lo que decía se cumplía. Y Jeremías, todo lo que predijo se cumplió. ¿Ya? Caminó por las calles de Jerusalén viendo el desastre que hizo Nabucodonosor cuando entró y sitió y destruyó Judá y se los llevó cautivos. Historia, hermanos. Además, eso está en la historia. Y en Mateo, hermanos, dice, capítulo 10, versículo 19, dice, más cuando se entreguen, el Señor está hablando a sus discípulos, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será, ¿qué, hermanos? Dice, dado lo que habéis de hablar. Si estaba el Señor diciendo, mira, van a ser perseguidos, van a ser llevados las autoridades y en aquella hora no se preocupen por lo que van a decir, por su defensa, porque en ese momento se les va a dar lo que ustedes deben hablar. Tremendo. Contábamos la historia de un hombre, discípulo de Juan, el apóstol Policarpo, que cuando estaba allí frente al procónsul le decía, niegas a Jesucristo y serás libre. Y Policarpo le dice, 85 años he servido al Señor, nunca me ha sido infiel, ¿cómo le voy a ser infiel? Y lo iban a freír, hermanos, y al final terminaron matándolo, hermanos. Allí Policarpo murió, pero, hermanos, fue un hombre que, como veíamos aquella vez, quedó registrado su defensa ante el procónsul. Si uno puede ver un hombre lleno del Espíritu Santo predicando aún sabiendo que lo van a matar. Lo mismo con Pedro allí crucificado. No me crucifiquen, yo no soy digno de morir como mi Señor murió. Y pidió que lo crucificaran boca abajo. Esteban, un hombre que estaba predicando el evangelio, los judíos gruñeron, se enojaron contra él, tomaron piedras, lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a arrojar piedras y Esteban muriendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Aquí ve los cielos abiertos, sea el Hijo del Hombre que está inspirados por Dios. ¿Sí? Lo mismo Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos porque lo intentaron, de acuerdo a los registros de la historia, hermanos, freír en aceite y el aceite no le hizo daño. Y de la sorpresa dijeron, vamos a llevarlo a la isla de Patmos, que era una isla en donde, hermanos, no había vida en ese lugar. La intención de los romanos era que se muriera allí, de hambre, de soledad, pero estaba ahí Juan, capítulo 1 de Apocalipsis, llorando, ¿verdad? Sufriendo, porque qué duro es esto de la vida cristiana. Y era un domingo, dice la Biblia. Y Juan estaba chille. No, hermanos, eso no es lo que dice. La Biblia dice que Juan estaba el día del Señor cantando, alabando a Dios, y vino el Señor Jesucristo a ese culto y le reveló todo lo que está en el libro de Apocalipsis. Tremendo. Así que, hermanos, Dios les iba a dar lo que ellos debían hablar. Dicho eso, hermanos, versículo 20, no lo vimos. Dice lo siguiente, porque no sois vosotros los que habláis. ¿Quién es el que habla, hermanos? Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros.
Así que no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo de Dios que habla a través de estos santos hombres de Dios que, hermanos, Dios usó para registrar su palabra, para inspirar. Dicho esto, entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es lo inspirado? ¿El autor o los escritos? ¿Las palabras o los conceptos? ¿Los originales o las copias? Hermanos, este asunto de las originales y las copias a veces porque hay, hermanos, yo creo que la versión Reina Valera 1960 es una buena versión, usted puede leer esa escritura, no creo que es una versión inspirada por Dios. ¿Sí notan la diferencia? Porque es una traducción del texto. ¿Sí? La palabra de Dios es inerrante, esa traducción puede tener errores y no pasa nada, es una traducción. ¿Ya? Ahora, los errores que tiene no son alarmantes, no afectan ninguna doctrina vital del cristianismo, no, en ninguna manera. Es un asunto de si se llamaba así o se llamaba así. Cosas, hermanos, muy simples. ¿Cómo es que Dios inspiró? ¿Les dictó lo que debían de escribir? Hermanos, para que podamos responder a esas preguntas con claridad, nos es necesario entrar, ¿verdad?, con la sonda más abajo y, hermanos, a poder ver más la inspiración de las Escrituras, porque de ahí, como dije al principio, dependen, hermanos, y desprenden también todas las respuestas a la pregunta. Depende lo que creo acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del pecado, acerca de, hermanos, todo lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y hermanos, se desprenden las respuestas a esa pregunta que nos hacemos en cuanto a la inerrancia de las Escrituras, sin error, en cuanto a la infalibilidad de las Escrituras, que no puede equivocarse, en cuanto a la autoridad de la Biblia, si la Biblia tiene la autoridad de Dios mismo, si la tiene, que la tiene. Y finalmente, en cuanto a la suficiencia de la Biblia, hermanos, que la Biblia es todo lo que Dios quiso comunicarle a los hombres. Hermanos, si no está en la Biblia, mira, no te preocupes. Dios lo que quiso que tú supieras está ahí. Si no está ahí, Él no quiso que tú supieras eso. Fíjese, Génesis 1:1 no afirma la existencia de Dios. No prueba la existencia de Dios. Lo afirma. Dios estaba ahí. ¿Ya? Y si Dios estaba creándolo todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, cuando llegue le preguntas. De momento Él no quiso demostrarte cómo Él estaba allí. ¿Ya? Porque es algo que se me va a la mente, hermanos, pensando en la eternidad de Dios. O sea, Dios es eterno. ¿Sabes qué significa eso? Que Él no tiene un principio, no tiene un fin. Estaba ahí, como Génesis 1:1 dice. ¿Me entiendes? Si a veces estamos tratando, la Biblia es suficiente, hermanos, para nosotros, para los hombres. Ahora bien, hermanos, si de manera lógica, si su conclusión es como la conclusión a la que yo llegué hace 18 años, que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, entonces la Biblia, hermanos, bueno, ese asunto, esa conclusión, lo que debe significar para nosotros es que, hermanos, la Biblia es infalible. Es infalible. Amén, amén. Es infalible, hermanos. A ver, usted no está ni convencido de que la Biblia no se equivoca. Usted no está convencido de eso. Porque si usted, hermanos, estuviera convencido de que la Biblia es infalible, hermanos, usted va a confiar en que Dios no se equivoca. Pastor, ¿y qué de que aquello cuando Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra? Bueno, estudia la Escritura para que comprendas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Hermanos, si hay gente, bueno, pero aquí se arrepintió. No, le dolió, es otra cosa. Ya, como cuando su mamá le duele la decisión que tomas. ¿Ya? Te fuiste, ¿verdad? Allí te vas a golpear contra la pared. Y le duele, a Dios le dolió la decisión que el hombre tomó y cómo el hombre en Génesis 6 iba perdiéndose más y más al punto que Dios dijo, no voy a contender más 120 años y trajo el diluvio sobre ellos. Hermanos, la Biblia es infalible. Si la conclusión, como dije, si su conclusión es que la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios, su palabra es infalible. Su palabra es inerrante, no tiene errores. Su palabra es autoritativa para nosotros. Tiene la autoridad suprema, como veíamos esta mañana. Además, Él es el que tiene todo el poder sobre el cielo, sobre la tierra, toda autoridad. Es Él. Entonces, su palabra, por supuesto, tiene toda la autoridad.
de este mundo, del cielo, de todo el universo. La Biblia, hermanos, es suficiente. Si su conclusión es que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, hermanos, eso significa para usted que la Biblia es suficiente. Contiene todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos. Todo lo que Dios quiso comunicar. Por eso, hermanos, esas 4 verdades acerca de Dios mismo, o por esas 4 verdades acerca de Dios mismo, porque, hermanos, es sencillo. Si la Biblia es la palabra de Dios, Dios es infalible, su palabra lo es. Si la Biblia es la palabra de Dios, Dios no se puede equivocar, su palabra es inerrante, no contiene errores. Si la Biblia es la palabra de Dios y Dios, hermanos, es suficiente, su palabra lo es. ¿Sí ves que es simple? Es solo entender quién es Dios y entender que todo lo que sale de Él es verdad, es suficiente. Es, hermanos, tiene autoridad sobre nosotros. Hermanos, por esas 4 verdades acerca de Dios mismo, de su naturaleza, de su esencia misma, al hablar de su palabra, de la inspiración de ese libro, hermanos, podemos tener la confianza de que los 66 libros que han sido organizados, hermanos, que componen ese libro son la norma para la vida, la espiritualidad, para su hogar, para su matrimonio, para la crianza de sus hijos, hermanos, y es la esperanza para el hombre que está sin Cristo allá afuera. ¿Ya? Que lo es. Que algunos, ahí estamos hoy. Pero lo es, independientemente de que pienses que lo sea o no, ese no es el asunto. Un día vas a estar en la eternidad y si estás en el cielo, ¡qué bendición! Si estás en el infierno, no podemos decir qué bendición. Y en ese lugar vas a creer que ese libro era verdad. Y que tarde para ti será. Si es allí donde llegas a entender que la Biblia es verdad. Ahora, ¿cómo lo sé, pastor? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mis hermanos y queridos amigos, lo sabemos por medio de las Escrituras. Y bueno, sin ánimo de razonar en círculo, porque a veces, ¿verdad? Me vas a hablar de la suficiencia de las Escrituras con la Biblia, no. ¿Verdad? Ignorás la historia, ignorás a otras ciencias y hermanos, y por eso ignoras las Escrituras, en fin. No tengo ánimo de razonar en círculo, hermanos, pues eso que no es solamente eso también es historia. En la Biblia, hermanos, hay ejemplos claros en los que Dios mismo escribió algunas de las palabras de la Biblia. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo. En la Biblia hay ejemplos claros en los que Dios mismo escribió. Dios mismo escribió. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Dios mismo escribió algunas palabras de la Biblia. Si usted va en Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de ¿quién? De Moisés, que se metió ahí, hizo una cosa y bajó con 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Eso es invento de hombre. No, eso fue invento de Dios. Dios mismo se encargó de escribírselas en esa tabla a Moisés, en esas tablas a Moisés. Y las tablas, dice, veamos la semana pasada, eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Ya? Moisés baja, la rompe y después Dios le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Sí? Pues ¿se acuerdan la historia? Moisés bajó y el primer mandamiento ya estaba incumplido. Estaban los israelitas. Bueno, lo peor es la respuesta de Aarón. ¿Ustedes se acuerdan la respuesta de Aarón? Sí. No, es que el pueblo vino, Moisés, y me dijo que le hiciera dioses, y agarramos el oro y lo tiramos en el fuego y salió ese becerro, ¿verdad? Así como por arte de magia, ¿no? No, sabían. ¿Sí? O sea, usted no tira el oro en el fuego, hermano, y sale una sortija. ¿Me entiende?
sea, sale un búfalo ahí y lo peor es lo que los israelitas decían. Empezaron a adorar al becerro y decían al Dios que los liberó de Egipto, hermano. Dios estaba que se los echaba ahí. Ya, qué tremendos, hermano. A veces nosotros somos igual, no nos reamos mucho porque somos igualitos. ¿Sí? Es Dios que hace la obra y estamos ahí, ¿verdad? Pensando que fuimos nosotros por nuestra habilidad, ¿verdad? El trabajo que tengo, etcétera. Estudié mucho, pastor. No, hermanos. Pero en fin, Dios dice, la escritura que Él escribió. Entonces, si hay ocasiones, Dios lo escribió personalmente, hermanos, y por eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, segundo, en la Biblia hay ejemplos claros en los que Dios instruyó a hombres a escribir las palabras divinas. Dios escribió algunas cosas personalmente y luego Dios instruye a hombres santos, como dice Pedro, a hombres de Dios que escribieran palabras divinas. Isaías capítulo 30, versículo 8 dice: ve pues ahora y escribe esa visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Sí. Jeremías capítulo 30, versículo 2: y así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Toma un rollo, capítulo 36, versículo 2, del libro, y escribe en él todas las palabras porque dice que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, hermanos. Y así Jeremías escribió ese libro que tiene su nombre, Jeremías. Con todas las palabras que Dios le habló desde los días de Josías hasta los días de Joacín, el rey que Nabucodonosor se llevó enganchado, arrastrado desde Judá hasta Babilonia en su garfio. ¿Ya? Y allá 40 años ahí. En esa 40 años. Y luego dice Jeremías también 36, versículo 28, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Porque ¿qué hacía Joacín en ese tiempo? Joacín, hermano, le hizo la vida a cuadritos a Jeremías. Agarraba la palabra de Dios que Jeremías había escrito, la rompió, la quemó. Hermanos, si Dios le dice la quemó, escríbela otra vez. Y así, hermanos, vamos a ir a través de la Biblia y ver textos como ese. Ezequiel, otro profeta, dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Ya un palo. Y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros, hermanos. Y finalmente en el libro de Apocalipsis, la orden a Juan, el que se le da, hermanos, en el libro de Apocalipsis es de escribir, hermanos, y esa orden se le da por lo menos unas 12 veces. Le dicen a Juan: escribe, escribe, escribe lo que ves. El primer versículo, bueno, no es la primera orden, pero en el versículo 11 dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Anteriormente a eso, el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que son, las cosas que van a ser después. Y hermanos, en el final del capítulo, bueno, no el final del libro, pero uno de los capítulos finales, mismo libro, Juan nos dice que él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo, dice, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son, ¿qué, hermano? Fieles y verdaderas. ¿Quién dijo eso? El que estaba sentado en el trono. Entonces, necesitas leer el contexto para saber quién es el que está sentado en el trono. Jesucristo, Dios mismo. Dios mismo está diciendo que su palabra es fiel, su palabra es verdadera. ¿Cómo lo sé, pastor? Bueno, porque en la Biblia no solamente hay indicios de evidencia de que Dios escribió y que Dios dijo a otros que escribieran. En la Biblia hay ejemplos claros en los que Cristo mismo, hermanos, promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar las palabras que Él les había hablado. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tremendo. ¿Ya? Y así, hermanos, ellos pudieron registrar la vida, la obra, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo en esos libros que conocemos en el Nuevo Testamento como los Evangelios, que hablan de Jesucristo. Y para cerrar ese punto, hermanos,
Lo sabemos porque en la Biblia hay ejemplos claros en los que los apóstoles claramente dicen escribir los mandamientos del Señor. Pablo, su apostolado fue cuestionado. En muchas de sus epístolas él decía palabras como vamos a ver, Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No fue que un día se me ocurrió la brillante idea de ser apóstol. No, soy apóstol porque Dios quiso que fuera apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no por hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y en cada una de sus epístolas, hermanos, el apóstol Pablo, como dije, se cuestionaba su llamado a ser apóstol. Hermanos, deja claro, hermanos, y aparte sus escritos, lo que decían, hermanos, Dios lo usó, como sabemos. Y en Corintios, a uno de los lugares donde se decía, se cuestionaba la autoridad del apóstol Pablo, hermanos, en esa iglesia, hermanos, contenciosa, carnal, mundana, el apóstol Pablo dice: si alguno se cree profeta en ese lugar, en esa iglesia o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si tú eres espiritual y tú lees la escritura que acabo de enviar, entonces tú debes reconocer que esto es orden de Dios. ¿Sí? Hermanos, para terminar, nunca debemos ignorar o olvidar que detrás de la producción de las Escrituras está Dios. Y que detrás de la preservación de su palabra en cada parte del proceso, el Espíritu Santo se ha asegurado, se asegurará, se aseguró en el pasado, se asegura hoy, se asegurará en 500 años si Jesucristo no viene, de honrar las palabras del Señor Jesucristo, que el Señor mismo dijo: Él os recordará las palabras que yo os hablé. ¿Ya? Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ya? Nadie conoció a Dios, jamás. El Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos revela a Dios, hermanos. Así que Él se va a encargar de honrar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, además, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Ya? La palabra, hermanos, o la Biblia es la palabra de Dios y, hermanos, es Él quien tendrá cuidado de que permanezca para siempre. Eso no es responsabilidad de nosotros, ni siquiera. Nuestro trabajo es proclamar ese libro, predicar ese libro, meditar ese libro, amar ese libro. Hermanos, ese es nuestro trabajo. El trabajo de Dios es preservarlo, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Lo hará en 500 años, como dije, si el Señor Jesucristo no viene. Hermanos, pasará este mundo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Ahora bien, hermanos, no puedo terminar este mensaje sin hacer una aplicación aquí para nosotros, porque está muy bien saber todo eso, pastor, pero ahora ¿cómo me lo desayuno? ¿Qué hago yo con eso, pastor? Bueno, hacemos muchas cosas, hacemos mucho. Como dije, lo que somos, hermanos, va a depender de lo que yo creo acerca de ese libro. Si yo creo que la Biblia contiene palabra de Dios, bueno, o sea, me va a parecer más interesante leer otros libros que la palabra de Dios. ¿Sí? Pues yo creo que ese libro es la palabra de Dios. Dios me habla a través de eso. Hermanos, el asunto cambia. Es como yo quiero saber qué quiere Dios. ¿Qué me dice Dios? Yo quiero hablar con Dios. Yo quiero conocer a Dios, hermanos. Y no lo vas a conocer en los hermanos, canales de History Channel, Discovery Channel, qué sé yo, qué ves. No lo vas a conocer allí, hermanos. Lo vas a conocer, hermanos, en la palabra de Dios. De hecho, en esos canales lo deshonran. Lo peor que se puede escuchar en un canal de eso es que Jesucristo, todos los alemanes son hijos del Señor Jesucristo. ¿Se imagina? Por eso son brillantes, ¿no? Si tan brillantes que un hombre los engañó. Hitler, ¿verdad? Se los arrastró a todos. Así que, hermanos, Cristo dijo, Marcos capítulo 8, versículo 38. El Señor Jesucristo fue bien directo. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Es literalmente lo que acabas de ver. Dice, el que se avergonzare de mí, ¿te avergüenzas de Cristo? ¿Te da pena representar? No te bautizas porque te da pena, te avergüenza que otros vean que realmente has seguido al Señor Jesucristo. Te avergüenza de Él, te avergüenza, dice, y de su palabra en esa generación adúltera, pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hermanos, yo no sé usted, pero yo, hermanos, yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Sí. Es como... Es que no me imagino eso. Usted se avergüenza de la Biblia porque dice, no, es incierto, no sé. Dios se va a avergonzar de usted. ¿Ya? Dios se va a avergonzar. La Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos es un gran tesoro. Y nosotros debemos considerarlo así. Un tesoro. Un gran tesoro. Hermanos, es literalmente la palabra de Dios escrita por Dios mismo y preservada para usted y para mí. Dios la preservó, Dios se encargó de, hermanos, de organizar ese libro. Hermanos, usó hombres, por supuesto, y hoy en día tenemos ejemplares en nuestras manos, en nuestras casas. Dios, hermanos, qué bendición. Gente pagó el precio para que eso fuese posible. Hermanos, y hoy tenemos la Biblia, qué bendición. Dios lo hizo para nosotros, para usted y para que lo conozcamos. Ahora, hermanos, es simple, no se avergüence. No se avergüence de ella ni de su autor. No se avergüence de hermanos, de salir con su Biblia en la mano. ¿Verdad? Compras la Biblia y la echas en el bolso, ¿verdad? Pues no la vean. Sácala, llévala. Vas a viajar y te pones a leer otros libros, que no tengo nada, no estoy diciendo que esté mal, pero a veces tratamos de, bueno, no, me da pena es que me vean leyendo la Biblia. O sea, ¿de veras? No te avergüences de la Biblia, hermanos, no te avergüences de la Biblia ni de su autor. Hay gente que no le gusta la Biblia, pues allá ellos. Un día le van a dar cuenta a Dios. Se avergüenzan de ese libro, se avergonzarán un día y se arrepentirán de haberse avergonzado de las palabras de Dios. ¿Ya? Como, hermanos, se arrepintió Israel en toda su historia. Porque 70 años en Babilonia fue duro castigo por su rebeldía contra Dios y contra su palabra en ese tiempo. Así que no se avergüence de ella ni de su autor. Si lo haces, él se avergonzará de usted. Habla de ella a los hombres. Ámala, hermanos, ama la palabra de Dios. No la creas inútil. ¿Sí? Créela útil, porque es útil, hermanos. Es suficiente, además. No venimos a la Biblia porque pienso que no tiene la capacidad. Es suficiente, no suficiente, es súper suficiente. No, superlativamente suficiente es para nosotros. ¿Ya? Para hacer que nuestro matrimonio sea mejor. Que nuestro hogar sea mejor, que nuestra vida sea mejor, que mi relación con mi esposa sea mejor, que mi relación con mi esposo sea mejor, que mi relación con otros sea mejor, que mi relación en la iglesia con los hermanos sea mejor. Es suficiente. Y es lo único que necesitamos, además. Ese es uno de los nombres del Señor, de Dios, el Shaddai. Ese es lo único que necesitas. El todo suficiente Dios. Es eso. Sí, que no la creas inútil para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio, para tu familia. Es útil para instruir, para corregir, para hacer las cosas que no nos gustan, pero que nos ayudan. ¿Sí? Porque no nos gusta ser redarguidos, pero la Biblia es útil para eso. Y es una bendición. Porque dice Jeremías, como martillo que quebranta no es mi palabra, dice Jehová, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Sí. Es así, pero ese martillo que quebranta la piedra, ¿sabes qué hace? Le da forma. De una roca amarga, sin forma, horrible, hace una escultura que después todos vienen y admiran. ¿Ya? Eso es lo que Dios hace. ¿Me explico?
Eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. De ser aquel ogro que maltrataba, golpeaba cobardemente a mi esposa, a ser ese hombre que ama, cuida, provee a su esposa, como Cristo a la iglesia. ¿Qué pasó? El suficiente libro de Dios. Ese puede hacer eso. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, la Biblia es esencial para su crecimiento como cristiano y ser más como su maestro. ¿Ya? La Biblia es esencial para que no se conforme a este siglo, sino que, como dice la Escritura, seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, hermanos, seamos transformados. ¿Ya? A hacer de, la palabra es metamorfosis, hacer ese gusano que se hizo una oruga fea, hacer esa mariposa, ¿verdad? Bonita, con colores, que agrada ver pasarnos ese cristiano que viene, ¿verdad? Y ahí viene el hermano, siempre anda amargado. ¿Sí? Me explico. Yo no sé usted, hermanos, pero no sé. Voy a decir algo que quizás lo va a ofender, pero hermano, se lo voy a decir. Yo no quiero andar con un amargado, de verdad. No quiero estar con un amargado. Porque amargado usted, amargado yo. Amargado usted, yo. Mucho me basta con aguantarme a mí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Y la Biblia dice, quítese de vosotros toda ira, amargura, enojo, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso no ando con Miguel, dice. ¿Verdad? No, sí, ahora sálvate, ¿no? No, bromeando. Ya, es que me está haciendo ver así. No, sí. A través de la Biblia, hermanos, aprendemos sobre nuestro Salvador, sobre su obra en la cruz, y también aprendemos cómo vivir un camino que agrade a Dios. Veamos hace unas semanas atrás lo que Pablo enseña en Colosenses, la vida que agrada a Dios, que lleva fruto, etcétera, etcétera. Hay dos, y termino, hermanos, decisiones que si no has tomado, hoy puedes tomarlas, dos. Y estas dos decisiones nos van a dirigir el resto de nuestra vida cristiana. Es sencillo. En primer lugar, obedece. Obedece lo que está claramente revelado en las Escrituras, incluso aquellas cosas que no entiendas o sean difíciles de hacer. ¿Me entiendes? Porque hay una cosa que es difícil de hacer, hermano, para nosotros, los seres humanos. Por eso necesitamos ser como Él, para que lo podamos hacer. Y lo que es difícil para nosotros hacer es poner la mejilla. ¿Te acuerdas? ¿Me entiendes? No, a mí no me humilla nadie. A mí, no. Nadie, nadie, ¿verdad? El Señor Jesucristo puso la mejilla, su cuerpo, todo lo hizo. No respondió con maldición. ¿Sabes qué es difícil para nosotros hacer? Y lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Por eso necesitamos la suficiente palabra de Dios para nuestra vida. Es perdonar a otros. ¿Ya? Pedir perdón. Otra vez, yo no me humillo, no. Hermanos, obedece lo que está claramente revelado. Incluso lo que no entiendas, obedécelo. Lo que sea difícil de obedecer, hazlo. Hermanos, no hay nada que Dios nos pida hacer que Él sabe que nosotros no podemos hacer. Nada. ¿Sabes que no hay nada en la Biblia que nosotros no seamos capaces de hacer? Nada. Todo lo que está ahí, todo lo que Dios dijo, Dios sabe que podemos. Es más, como vemos en Colosenses, Dios nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en toda buena obra, etc. Y en último lugar, hermanos, haga la palabra de Dios una parte regular de su vida. ¿Ya? Hágala, hagámosla parte de nuestra vida regular. El varón bienaventurado del Salmo 1, ¿se acuerda del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. El varón bienaventurado del Salmo 1 es el varón que medita en su ley de día y de noche.
Ese varón será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, está siempre contento, ¿verdad? Su vida es un desastre, pero tiene gozo, ¿verdad? Hay mucha turbulencia, pero qué bendición a ese hombre, esa mujer de Dios. Hermanos, seamos dichosos, espiritual y eternamente bendecidos, y lo seremos, quiero decir, cuando meditamos diariamente la palabra de Dios. ¿Ya? Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿sabes qué vamos a hacer? Esas dos decisiones simples que acabamos de ver. Obedecerla y leerla. Y leerla. Porque si me leí todos los libros de historia y de Simón Bolívar, ¿por qué no me voy a leer este libro? Que es la palabra de Dios, ¿sí? Que el Señor nos ayude, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella, Señor, nosotros podemos conocerlo personalmente. Podemos tener una relación íntima, Señor, y personal con usted. Podemos conocer su obra, su sacrificio en la cruz, Señor. Podemos conocer sobre su amor para con los hombres y sobre su deseo, Señor, de no querer que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque usted nos ha dejado este precioso libro, su palabra. Usted, Señor, nos ha dado el privilegio de poder tener una en nuestras manos, Señor. Hay lugares en donde ni siquiera tienen una porción de la Escritura, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a amar ese libro. Te pido, Señor, que nos ayudes a obedecer este libro. Te pido, Señor, que nos ayudes a hacer que ese libro sea una parte regular de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, por cada hermano que está aquí, para que usted nos ayude, Señor, que podamos hacer estas dos decisiones que hemos visto en el día de hoy. Que decidamos obedecer su palabra y decidamos, Señor, meditarla diariamente. Oh, Señor, y ayúdanos a obedecerla, Señor. Parte de obedecer su palabra es hacer lo que usted nos ha dicho que hagamos, Señor. Usted nos ha pedido que vayamos y prediquemos, anunciemos el Evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdenos a ser obedientes a su palabra y a ir, Señor, hacia afuera y buscar a los que se han perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, en el precioso nombre de Cristo.